Bienvenidos a nuestro canal, el rincón donde la pasión por las series otomanas se vive al máximo. Yo soy, y hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado encendiendo las redes sociales y los foros de chismorreos, la posible crisis en la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, impactante. Pero tranquilos porque no solo vamos a hablar de rumores, sino que también vamos a analizar las series que catapultaron su fama y cómo esos proyectos pudieron influir en su vida personal. Antes de que sigamos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Es gratis, súper fácil, y así no se perderán ningún vídeo. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante sobre el mundo de las series turcas, desde análisis profundos hasta los últimos chismes detrás de cámara. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos al grano. Todos, absolutamente todos, quedamos cautivados con la química explosiva entre Hande y Kerem en la pantalla. Senkalkapm fue un fenómeno mundial, pero ¿qué hay detrás de esa magia? Como una relación que parecía sacada de un cuento de hadas, con viajes románticos, declaraciones de amor públicas y esa complicidad innegable, ¿podría estar tambaleándose? Hoy vamos a explorar algunos detalles, vamos a recordar momentos clave y vamos a sumergirnos en las series que los unieron, para tratar de entender qué pudo haber pasado. Empecemos obviamente con la serie que lo cambió todo, Senkalkapm ***. Esta comedia romántica, emitida originalmente entre 2020 y 2021, fue un verdadero boom. El género es puramente comedia romántica, perfecta para una noche de maratón con amigas o para desconectar después de un largo día. Los actores principales, como ya sabemos, son Hande Erçel interpretando a Eda YLDZ, una florista joven y talentosa con sueños de estudiar en el extranjero, y Kerem Bürsin, dando vida a Serkan Bolat, un arquitecto rico, workaholic y bastante frío al principio. La sinopsis es sencilla pero adictiva. Eda pierde su beca para estudiar en Italia por culpa de Serkan Bolat. En un giro del destino, se ve obligada a fingir ser su prometida durante 2 meses para recuperar la beca. Lo que comienza como un acuerdo puramente comercial obviamente se transforma en algo mucho más profundo y real. La serie explora temas como el amor, la ambición, la superación personal y la importancia de seguir tus sueños. Además, la estética de la serie con sus escenarios coloridos, su vestuario impecable y su banda sonora pegadiza, contribuyó a su éxito arrollador. ¿Por qué Senkalkapm es relevante para este tema? Bueno, por obvias razones. Fue en el set de esta serie donde surgió el amor entre Hande y Kerem. La química que veíamos en pantalla no era solo actuación, era palpable, real. Los fans enloquecieron, los medios de comunicación no paraban de hablar de ellos, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Sus perfiles de Instagram se llenaron de comentarios y me gusta, cada foto juntos era celebrada como un acontecimiento. Los fans incluso crearon cuentas dedicadas a la pareja, recopilando fotos, vídeos y GIFs de sus momentos más románticos. Pero, ¿era todo tan perfecto como parecía? Los rumores de tensión comenzaron a surgir casi tan pronto como se confirmó su relación. Las exigencias de sus agendas, la constante presión mediática y la dificultad de mantener una vida privada en medio de la fama podrían haber comenzado a erosionar los cimientos de su relación. Los viajes por separado, los proyectos individuales y la falta de apariciones públicas conjuntas alimentaron las especulaciones. Un dato interesante sobre la producción de Senkalkapm es que la serie se filmó en medio de la pandemia de COVID-19, lo que probablemente unió aún más al elenco y al equipo. Los largos días de rodaje, las restricciones y el aislamiento pudieron haber creado un ambiente de camaradería y cercanía que facilitó el surgimiento del romance entre Hande y Kerem. Además, el éxito arrollador de la serie, tanto en Turquía como a nivel internacional, los catapultó a la fama mundial, lo que inevitablemente influyó en su vida personal y profesional. La presión mediática, la atención constante de los fans y las expectativas del público son factores que pueden poner a prueba cualquier relación, incluso las más sólidas. Se convirtieron en modelos a seguir, en la encarnación del amor verdadero para muchos, lo que añadió una capa extra de presión a su ya complicada situación. Pero antes de Senkalkapm, Kerem Bürsin ya era un actor reconocido. Su carrera comenzó en Estados Unidos, con pequeños papeles en películas y series de televisión, pero fue en Turquía donde realmente encontró su lugar. Una de sus series más importantes, y que vale la pena mencionar, es ****Seref Meselesi****.
Esta serie, emitida en 2014, es un drama familiar con tintes de thriller. Kerem interpreta a Yiğit Klc Concedilla, un joven ambicioso y rebelde que, junto a su hermano Emir, se muda a Estambul tras la muerte de su abuelo. La trama gira en torno a la lucha de los hermanos por sobrevivir en una ciudad desconocida, enfrentando la pobreza, la corrupción y las tentaciones del mundo del crimen. Yiğit es un personaje complejo y atormentado, marcado por la pérdida y la búsqueda de venganza. Şeref Meselesi muestra una faceta diferente de Kerem Bürsin, alejada de los roles de galán romántico a los que nos tiene acostumbrados. Aquí lo vemos como un hombre duro, impulsivo y con una moral cuestionable. La serie exploró temas como la lealtad familiar, la ambición desmedida y las consecuencias de las malas decisiones. La interpretación de Kerem fue aclamada por la crítica, que elogió su capacidad para transmitir la complejidad y la vulnerabilidad de su personaje. Aunque Şeref Meselesi no tiene una conexión directa con la relación entre Hande y Kerem, es importante mencionarla porque nos permite entender la evolución de Kerem como actor y cómo su versatilidad le abrió las puertas a proyectos más ambiciosos como Sen Kalkapm. Además, el éxito de Şeref Meselesi consolidó su posición como uno de los actores más populares de Turquía, lo que sin duda influyó en su vida personal y en su relación con Hande. La fama, el reconocimiento y las oportunidades profesionales que surgieron a partir de esta serie contribuyeron a moldear la persona que es hoy Kerem Bürsin. Esta experiencia lo preparó para lidiar con la fama y la atención mediática, aunque quizás no completamente para el nivel de escrutinio que enfrentaría después de Sen Kalkapm. Ahora, volviendo a Hande Erçel, antes de convertirse en la adorable Eda YLDZ, Hande ya había protagonizado varias series exitosas. Una de ellas, y que es fundamental para entender su trayectoria, es ***Güneşinkler***. Esta serie, emitida en 2015, es un drama juvenil con elementos de romance y misterio. Hande interpreta a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde y apasionada que, junto a sus hermanas gemelas, se muda a Estambul con su madre tras casarse con un rico hombre de negocios. La trama se centra en los conflictos familiares, los amores adolescentes y los secretos del pasado que amenazan con destruir la felicidad de las hermanas. Selin es un personaje complejo y carismático, que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por proteger a su familia. Güneşinkler catapultó a Hande a la fama y la convirtió en una de las actrices más populares de Turquía. Su interpretación de Selin fue muy elogiada por la crítica y le valió numerosos premios y nominaciones. La serie exploró temas como la identidad, la familia, el amor y la superación personal. La química entre Hande y sus compañeros de reparto fue uno de los factores clave del éxito de la serie, que conectó con una audiencia joven y ávida de historias emocionantes y personajes con los que identificarse. ¿Por qué Güneşinkler es importante en este contexto? Porque fue esta serie la que la consolidó como una estrella en ascenso. La popularidad que ganó con Güneşinkler la preparó para asumir roles más desafiantes y la convirtió en un rostro familiar para el público turco. Además, la experiencia que adquirió en esta serie le permitió perfeccionar sus habilidades de actuación y desarrollar una mayor confianza en sí misma. Sin Güneşinkler, quizás Hande no habría estado preparada para el éxito arrollador de Sen Kalkapm, y por ende, no habría conocido a Kerem. Esta serie le dio la plataforma para crecer y demostrar su talento, preparándola para el siguiente capítulo de su carrera. Ahora, un poco más allá de las series, vamos a hablar de un factor crucial en la vida de Hande Erçel, su documental en Disney+. Aunque no es una serie de televisión tradicional, el documental ***Hande Erçel, Arte en la mirada *** nos ofrece una mirada íntima a la vida de la actriz, sus aspiraciones y sus desafíos. El documental explora la pasión de Hande por el arte, su amor por la actuación y su compromiso con causas sociales. A través de entrevistas con amigos, familiares y colegas, descubrimos una Hande más allá de la pantalla, una mujer sensible, inteligente y con una gran fuerza interior. El documental también aborda los momentos difíciles que ha enfrentado Hande a lo largo de su carrera, como la pérdida de su madre y las críticas injustas que ha recibido. Este proyecto permitió a los fans conectar con Hande a un nivel más personal, viendo su vulnerabilidad y su resiliencia. ¿Por qué este documental es relevante para nuestro tema? Porque nos permite conocer mejor a Hande Erçel como persona. Al ver el documental, entendemos que Hande es mucho más que una cara bonita o una estrella de televisión. Es una mujer con sueños, ambiciones y una gran sensibilidad.
El documental nos ayuda a comprender las presiones que enfrenta Hande en su vida personal y profesional, y cómo estas presiones podrían haber afectado su relación con Kerem. La fama, la atención mediática y las expectativas del público son factores que pueden desgastar cualquier relación, incluso las más fuertes. Nos muestra una persona que intenta equilibrar su vida profesional con su vida personal, lidiando con las exigencias de la industria y las expectativas del público. Y ahora, volviendo al tema central, a la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasó con Hande y Kerem? La verdad es que solo ellos lo saben. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular hace unos meses, alimentados por la falta de fotos juntos en redes sociales y por algunas declaraciones ambiguas de ambos. Algunos medios de comunicación turcos incluso han afirmado que la pareja ya no vive junta. Los fans han analizado cada uno de sus movimientos, buscando señales de una posible crisis. Cada me gusta en una publicación, cada comentario en una foto, ha sido examinado con lupa en busca de pistas sobre el estado de su relación. Sin embargo, ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado los rumores. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar del tema en público. Esto ha generado aún más especulaciones y ha alimentado la curiosidad de los fans. Esta actitud discreta podría ser una estrategia para proteger su privacidad en un momento delicado, o simplemente una forma de evitar alimentar los rumores. Es importante recordar que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas no salen como uno espera. La presión mediática, la fama, las agendas apretadas y las diferentes prioridades profesionales pueden afectar cualquier relación, incluso las más sólidas. Es posible que Hande y Kerem estén pasando por un momento difícil, pero también es posible que los rumores sean exagerados o incluso falsos. Quizás necesiten tiempo y espacio para reflexionar sobre su relación y decidir qué camino quieren seguir. Lo que sí es cierto es que ambos son personas talentosas y exitosas, con un futuro brillante por delante. Ya sea que estén juntos o separados, les deseamos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Ambos han demostrado su talento y su capacidad para conectar con el público, y seguro que seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y las series de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado sus inicios, sus éxitos y los posibles factores que pudieron haber influido en su relación. Recuerden que todo esto son solo especulaciones basadas en la información que tenemos disponible. La verdad, como dije antes, solo la saben ellos. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la posible ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que la fama y la presión mediática pudieron haber afectado su relación? ¿Cuál es su serie favorita de Hande o Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Creen que la presión de los fans pudo haber jugado un papel en su relación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.